Papá dice que no a llevarme al altar y en su lugar elige un viaje a Hawái con su hija favorita. Pero luego, cambia de opinión un día antes de la boda porque yo hice esto. Así que yo, 26F, me caso esta semana. Solo faltan 5 días para la boda, y ya estoy envuelta en mucho drama, gracias a mi hermana y a mi padre. Genial. Para contextualizar, mi padre ha sido padre soltero durante los últimos 10 años, desde que mi madre falleció tras una larga batalla contra la Gran C cuando yo tenía 16 años. Fue increíblemente difícil para nosotros, pero más para mí porque entonces me di cuenta de que nadie estaba de mi lado, y mi hermana se enseñoreaba de mí todo lo que quería. Mi madre nos trataba a las dos por igual, pero mi padre tenía debilidad por mi hermana. Cuando mi madre falleció, mi hermana se salía con la suya en todo lo que hacía, pero para mí no era tan fácil. Mi hermana, Katie, es 2 años mayor que yo y 10 veces más molesta y con más derechos que nadie que yo conozca. Cuando era más pequeña, me trataba literalmente como a su sirvienta personal y, cada vez que protestaba, mi padre me pedía que hiciera lo que ella quería porque, al parecer, era demasiado frágil para hacer las cosas por sí misma. Era solo una actuación. Yo lo sabía, pero mi padre la creía. Siempre ayudó el hecho de que de pequeña había sido una niña enfermiza, pero a medida que crecía se le pasó. Sin embargo, le seguía gustando fingir que se recuperaba crónicamente de resfriados u otras enfermedades comunes en un momento dado para librarse de hacer sus tareas. Así que yo acababa haciendo todo el trabajo de la casa mientras ella se quedaba tumbada en su habitación sin hacer nada. Me resultaba increíblemente molesto, pero si no lo hacía yo, nadie más lo haría porque mi padre siempre estaría demasiado cansado después de volver a casa del trabajo, y yo no quería molestarle. De todos modos, cuando cumplí 18 años y me mudé para ir a la universidad, las cosas empezaron a mejorar para mí porque ya no tenía que vivir con ella. No tuvimos ningún contacto después de la universidad porque ella no me gustaba y nunca nos llevamos bien. No solo me obligaba a hacer todo el trabajo, sino que además no era muy agradable estar con ella. No paraba de insultarme, de irritarme y, en general, de molestarme, así que me alegré mucho de irme de casa. Echaba de menos a mi padre, pero no iba a sacrificar mi cordura por vivir con mi familia. Y sé que a mucha gente le va a parecer raro que me llevara bien con mi padre, a pesar de que era descaradamente parcial con mi hermana. Pero no puedo evitarlo. Teníamos una buena relación y solía ser así hasta hace poco. Yo no era un felpudo para él. Siempre protestaba y me defendía cuando se ponía demasiado duro con él, y a lo largo de los años hemos tenido bastantes peleas por lo parcial que era con Katie. Pero al fin y al cabo, seguía siendo mi padre y acabaría reconciliándome con él. Conocí a mi prometido, Andy, en la universidad y, después de salir juntos durante casi 8 años, decidimos casarnos este año. Estamos en un buen momento en nuestras respectivas carreras, y me pareció que era el momento adecuado. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de mi hermana, ya que a Katie le ha ido bastante mal últimamente y ha vuelto a vivir con mi padre. Después de graduarse, estuvo viviendo sola un par de años, pero el año pasado decidió dejar su trabajo para unirse a su amiga en su negocio de joyería. Por desgracia, no les fue muy bien. No habían investigado en absoluto, ni estaban suficientemente preparadas y se lanzaron sin pensar demasiado. Así que, naturalmente, estaba condenado al fracaso desde el principio. No solo quemaron todo el dinero de la inversión que habían conseguido principalmente de familiares y amigos, sino que ni siquiera fueron capaces de sacar una cantidad sustancial del negocio. Ella ya había dejado su trabajo y, tras el fracaso de su negocio, tuvo que cerrarlo. Desde entonces, está en paro. Han pasado casi 6 meses y ni siquiera se ha molestado en empezar a buscar otro trabajo, así que depende completamente de mi padre. Él planeaba jubilarse dentro de un par de años, pero ahora no creo que eso sea factible, ya que la está manteniendo. Esta es una de las cosas por las que nos peleábamos últimamente porque creo que él tiene que decirle que se levante y busque un trabajo. No puede depender de su anciano padre el resto de su vida y vivir de un lado para otro por culpa de un negocio que fracasó. Tiene que salir y hacer algo con su vida. Pero mi padre dice que ella necesita tiempo para superar las cosas y lidiar con esto emocionalmente antes de comprometerse con algo más. Tenemos puntos de vista muy opuestos sobre este tema, así que intentamos no hablar de ello, ya que solo llevaría a una pelea. Además,
Yo me comprometí un par de semanas después de que ella tuviera que cerrar su negocio, y mi padre cree que esa es otra de las razones por las que está tan disgustada. Incluso a su hermana pequeña le va muy bien en la vida, y ella ni siquiera se atreve a levantarse de la cama la mayoría de los días. Sea ciencia cierta que está celosa de mí porque se asegura de expresarlo en las redes sociales. Pretende que todo lo malo que le ocurre en el mundo le pasa a ella solo para llamar la atención, y cada vez que alguien responde a sus mensajes, que sin duda parecen un grito de socorro, saca a relucir que yo lo estoy haciendo genial y que ella se merece todo esto y no yo. Aparentemente, lo tengo porque estoy dispuesta a manipular y pisar a la gente para salir adelante. Obviamente yo no hago eso. Yo estoy donde estoy por mi trabajo duro y mis esfuerzos, y ella está donde está porque le gusta hacerse la víctima, aunque ella es la responsable de todo lo malo que le ha estado pasando. Bueno, excepto una. Hace unas 3 semanas, su gato falleció después de casi 15 años. Lo tuvo durante mucho tiempo y estaba muy unida a él. Cuando eso sucedió, ella estaba naturalmente destrozada por la pena, y mi padre me dijo que las cosas estaban tan mal que empecé a sentirme mal por ella. No voy a mentir. Quería acercarme a ella y darle el pésame, pero no quería parecer falsa, así que le dije a mi padre que le transmitiera mi mensaje. De todos modos, ella ya estaba bastante deprimida, y luego, cuando murió su gato, se negó a comer durante días y mi padre tenía que rogarle literalmente que se levantara de la cama y tratara de sobrevivir. Era realmente patético, y me sentí mal por los dos, pero yo estaba ocupada con los preparativos de la boda porque solo faltaban un par de semanas para el gran día, así que decidí no involucrarme demasiado con lo que estaba pasando allí. Me mantenía en contacto con mi padre y lo consolaba cada vez que se enfadaba demasiado por la forma en que se comportaba Katie, pero eso era realmente lo máximo que podía hacer. De todos modos, no pensé que esto me traería problemas, pero hace unos días, mi padre se puso en contacto conmigo para decirme que no podría acompañarme al altar el día de mi boda. Obviamente, yo había supuesto que sería él quien lo hiciera, pero le había llamado para pedirle formalmente que me llevara al altar el día anterior a la llamada. Pensé que aceptaría inmediatamente, pero me dijo que necesitaba tiempo para pensárselo, lo cual me pareció sospechoso. Al día siguiente me llamó para negarse. Cuando le pregunté por qué, ya que obviamente estaba perpleja, su razón me dejó alucinada. Me dijo que Katy había incinerado a su gato hacía unas semanas y que ahora quería ir a Hawái a esparcir sus cenizas en la playa. Hace un par de años, ella y un grupo de amigos habían hecho un viaje por carretera a Hawái y se había llevado a su gato. Al parecer, tenía muy buenos recuerdos de aquel lugar, y era especial para ella. El día de mi boda se cumplía exactamente un mes de la muerte de su gato, así que quería esparcir sus cenizas el día de mi boda. Mi padre no solo se negó a llevarme al altar, sino que también me dijo que no podría estar presente en mi boda. Me dijo que lo sentía mucho y que quería compensármelo más tarde, pero que tenía que ir con Katie porque era la primera vez en semanas que ella decía que quería hacer algo y salir de casa. También pidió específicamente a mi padre que la acompañara porque quería que alguien estuviera allí para apoyarla emocionalmente. Me cabré muchísimo cuando me dijo eso, pero intenté afrontar las cosas con calma y le dije a mi padre que tal vez podría acompañarla un amigo suyo o tal vez podría hacerlo al menos un día después de mi boda para que al menos él pudiera asistir. Yo quería que al menos uno de mis padres estuviera presente en mi boda, pero mi padre dijo que ella era bastante firme en lo que había dicho, y él también había hecho las mismas sugerencias porque quería poder asistir a mi boda. Sin embargo, cuando él intentó sugerir algo más, ella se enfadó mucho y empezó a acusarle de no preocuparse por sus sentimientos. Al parecer, según ella, el día de mi boda yo tendría a muchas personas a mi alrededor que se preocuparían por mí, pero ella solo tenía a mi padre, y cree que ella debería ser la prioridad en este momento, ya que está atravesando una fase muy difícil de su vida. Cuando mi padre me dijo que él también creía que, dada su situación, ella debía ser la prioridad en este momento, perdí la cabeza por completo. Le dije que ella ha sido su prioridad toda la vida, así que no me sorprende que me abandone el día de mi boda para estar con ella. Ni siquiera le di la oportunidad de decir nada más y simplemente colgué y le bloqueé en todas partes. Yo estaba muy molesto, y cuando le dije a Andy al respecto, parecía entender de dónde venía. Lloré mucho durante los 2 días siguientes, pero entonces decidí vengarme de mi padre y hacer algo que sabía que le cabrearía.
¿Cómo sabía que mi hermana estaba jugando conmigo e intentando cabrearme? Lo correcto sería hacer algo que supiera que les cabrearía. Así que en lugar de llorar, decidí pedirle a mi tío que me llevara al altar. Mi tío es el hermano gemelo de mi padre y se odian a muerte. Lo sé desde que era niño y he visto de primera mano lo desagradables que pueden llegar a ser cuando están cerca el uno del otro. Siempre que se encontraban en eventos familiares y demás, intentaban superarse el uno al otro, y eso hacía que todo el mundo a su alrededor se sintiera incómodo. Mis abuelos intentaron por todos los medios que dejaran de hacerlo, pero se odiaban tanto que era muy difícil controlarlos. Con el tiempo, se les pasó, y después de que mi madre falleciera, mi padre dejó de asistir a cualquier evento en el que supiera que mi tío iba a estar presente. Yo personalmente no tenía nada en contra de mi tío, y sinceramente podía simpatizar con él porque sabía lo que se sentía al tener un hermano al que odiabas. Pero tampoco teníamos una relación especialmente estrecha. De todos modos, después de aquella conversación con mi padre, estaba tan cabreada que decidí ponerme en contacto con mi tío para pedirle que me llevara al altar. Se quedó bastante sorprendido cuando lo hice y me dijo que no sabía qué decir porque no creía que estuviéramos tan unidos como para eso. Pero le dije que era para que mi padre se enfadara por lo que había hecho. Después de eso, no tuve que convencerle más. Se puso de acuerdo en cuanto se enteró de que esto iba a cabrear a mi padre. Mi tío se echó a reír cuando le pregunté si quería participar. Aunque tenían más de 50 años, me dijo que nunca dejaría pasar la oportunidad de avergonzar a su hermano. Amén. Ja. De todos modos, acordamos que íbamos a hacer un post sobre ello y que sin duda llegaría a mi padre. Así que esa misma tarde, publiqué un post sobre lo agradecida que estaba a mi tío por aceptar llevarme al altar. A las pocas horas, recibí una llamada de mi padre. Lo había desbloqueado con ese fin y, en cuanto se puso en contacto conmigo, me dijo que estaba muy disgustado porque yo había pensado en hablar con mi tío y lo estaba sustituyendo por ese tipo. Me dijo que convencería a Katie para que aplazara el esparcimiento de las cenizas, pero que ahora lo único que tenía que hacer era aceptar que me llevara al altar, porque sería muy vergonzoso e insultante para él que mi tío me llevara al altar cuando aún estaba vivo. Le dije que había tenido una oportunidad y que la había desperdiciado con Katie, y que ahora le estaba dando a probar de su propia medicina. Se enfadó mucho y me dijo que estaba siendo mezquina e inmadura, y yo estuve de acuerdo. En efecto, estoy siendo mezquina e inmadura, pero eso pareció enfadarle aún más. Al final de la llamada, estaba llorando y me dijo que no esperaba que yo actuara así porque estaba intentando ayudar a mi hermana deprimida, que lo tenía mucho más difícil que yo. Dijo que yo no tenía ninguna empatía y que estaba siendo malvada porque mi hermana lo había perdido literalmente todo y yo ni siquiera podía dejarla tener a mi padre ni un solo día. Ahora siento que lo que hice fue algo insensible porque él tenía razón acerca de que mi hermana lo había perdido todo. Así que necesito que ustedes me digan si necesito disculparme con mi papá o no. Así que le pedí a mi tío que me llevara al altar después de que mi padre se negara porque mi hermana quería que la acompañara a Hawái el día de mi boda. Actualización 1. Faltan 2 días para la boda, ¿y sabes qué? Voy a ir sola al altar en lugar de pasar por todo este lío. Creo que es más apropiado para mí simplemente caminar por el pasillo por mi cuenta ya que a la larga, me he dado cuenta de que voy a estar por mi cuenta. Hablé con mi tío, y como ya tuvimos la reacción que queríamos de mi padre, me dijo que le parecía bien. Ahora solo va a ser un invitado como se suponía que iba a ser antes. De todos modos, no le importó, ya que al principio también se había mostrado escéptico respecto a acompañarme. También hablé con mi padre, pero no lo hice por teléfono porque eso daría lugar a otra conversación conflictiva. Así que le dejé un mensaje y le dije que si quería asistir a la boda, era libre de hacerlo, pero que no tenía por qué acompañarme al altar. También le dije que si no quería asistir a la boda y quería ir a Hawái con Katie, también era libre de hacerlo. Pero entonces me dio pena decirle que tendría que cortar con él para el resto de mi vida porque ha tenido suficientes oportunidades de demostrarme que va a tratarme como una prioridad cuando llegue el momento, pero no lo ha hecho ni una sola vez. Ahora simplemente no quiero tolerar más este tipo de falta de respeto. Quiero casarme y quiero ser feliz cuando me case. Ya me he preocupado bastante por lo que él va a pensar, por cómo se van a sentir los demás con mis decisiones, y ha sido una pérdida colosal de mi tiempo,
ya que él nunca se ha molestado en preocuparse por cómo me sentiría yo con ciertas cosas. Si lo hubiera hecho, nunca me habría soltado esa bomba cuando solo faltaban un par de días para mi boda. Y si le hubiera importado, se habría disculpado conmigo después de que le enviara ese mensaje, pero ni siquiera se ha molestado en contestarme. He hablado con Andy también sobre esto, y él piensa que es la decisión correcta de hacer ya que hay solo unos pocos días para ir a la boda y todavía no hemos sido capaces de resolver las cosas con mi padre todavía. En este momento, ni siquiera creo que tenga otra opción. Segunda actualización. Lo primero es lo primero. Ayer me casé. Todavía no me lo puedo creer. Ahora estoy realmente casada, y junto con el anillo de compromiso en mi dedo, también tengo la alianza de boda. Es surrealista, y estoy tan feliz en este momento. Así que odio tener que pensar en mi padre y mi hermana, pero te debo una actualización, y una detallada en eso, ya que tipo de solo despotricó y se fue en la última. Desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, mi padre no asistió a la boda. Sí, por lo que sé, decidió asistir con ella al esparcimiento de las cenizas del gato muerto de mi hermana en Hawái, que es algo normal que se elija antes que la boda de tu otra hija. En fin, no quiero ni entrar en eso porque algunas personas me odiaron mucho por actuar como si no me tomara en serio la depresión de mi hermana. Mira, realmente me siento mal por ella, y eso es algo que voy a mantener. La depresión es algo terrible, y ni siquiera se lo desearía a mi peor enemigo, que irónicamente resulta ser Katie. De todos modos, no fue la depresión lo que la llevó a hacer esto. Fue su severa y paralizante necesidad de llevarme la contraria y ser el centro de atención en todo momento lo que la hizo optar por esparcir las cenizas de su gato en Hawái el día en que yo debía casarme. Realmente podría haber esperado un par de días y hacerlo, o tal vez podría haberlo hecho antes, pero simplemente tuvo que hacerlo el día de mi boda. Creo que no es una coincidencia, y ella siempre ha tenido algo contra mí. Así que me niego a creer que esto es solo ella está deprimido y actuando fuera de él. De cualquier manera, la depresión es solo una explicación, pero no es una excusa. Así que sí, no me estoy burlando de ella, pero también me niego a dejarla ir fácilmente solo porque está luchando. Y lo de mi padre es otra historia. Ni siquiera sé qué decir de él, salvo que me ha decepcionado por enésima vez, y esta vez no se lo voy a perdonar. Va a ser difícil ir por la vida sin ningún padre a mi lado, pero seamos realistas, él nunca ha estado a mi lado. Para él, la vida siempre ha girado en torno a Katie, y ahora lo veo muy claro. Fui una tonta al creer que las cosas podrían cambiar. Decidió no asistir a mi boda, y fue muy astuto al respecto. No me lo hizo saber hasta después de la ceremonia. Hasta entonces, yo seguía muy confusa sobre si asistiría o no, ya que le había dejado un mensaje antes, pero no me contestó. No dejaba de mirar el móvil. Pero cuando ya había pasado por el altar y todo estaba listo, me di cuenta de que no iba a venir. Y fue entonces cuando decidió enviarme un mensaje de texto diciendo que estaba en Hawái con Katie y que había decidido asistir a la dispersión de las cenizas porque Katie le necesitaba más que yo. Ella dependía más emocionalmente de él, y me dijo que lo sentía, pero que esperaba que yo lo entendiera. Me habría parecido que el mensaje tenía sentido si él no me hubiera dicho que mi comportamiento mezquino e inmaduro de antes con mi tío y demás también le había desanimado y que pensaba que lo mejor era que estuviéramos separados durante un tiempo. Y esa fue otra razón por la que no asistió. No voy a negar el hecho de que fue mezquino, pero honestamente, la única razón por la que hice eso fue porque siempre me sentí ignorado después de que mi mamá falleció. Y no me voy a molestar en fingir que lo que hice no fue inmaduro. Pero, ¿qué otra cosa podía haber hecho? Solo quería hacer algo que lo enojara porque quería saber que realmente le importaba. Y puede que lo hiciera, pero está claro que no lo suficiente como para aparecer por mí. De todos modos, el mensaje me molestó mucho, y era el día de mi boda, así que quería ser feliz. Así que lo bloqueé y seguí adelante con mi día. Además, él ya había decidido no venir a la boda, así que enviarme un mensaje para decirme que no iba a asistir era bastante redundante. La gente sí preguntó por ellos, por qué mi padre y mi hermana no estaban en la boda, y yo opté por ser completamente sincera con ellos y les conté la verdadera razón. Pensé que eso les perjudicaba a ellos y no a mí, así que no tenía motivos para ocultar nada. La mayoría de la gente se quedó sin habla, y a otros les hizo gracia, pero de una forma bastante triste.
De todos modos, creo que casi toda la familia sabe ahora que mi padre se saltó mi boda para ir a Hawái con Katy a esparcir las cenizas de su gato. Ni siquiera pudo dedicarme un solo día, y creo que ese es su mayor fracaso como padre. Pero aún así me lo pasé muy bien, y nada puede cambiar eso. El día de mi boda seguirá siendo el mejor día de mi vida hasta ahora. Sé que voy a pasar el resto de mi vida con el hombre al que más quiero, y he tomado la decisión de que va a ser mi única familia a partir de ahora. Actualización 3. Ya ha pasado una semana desde mi boda. Todavía se siente muy bien decir eso. De todos modos, Andy y yo se supone que ir a nuestra luna de miel en un par de días, pero, obviamente, mi papá y Katy simplemente no puede soportar verme feliz, así que decidieron que este es el momento perfecto para confrontarme acerca de lo que había estado diciendo a la gente en la boda acerca de por qué no estaban presentes allí. Hace 3 días, Katy me envió un mensaje. No la había bloqueado. Solo había bloqueado a mi padre. Pero después de leer su mensaje, me entraron ganas de bloquearla a ella también porque me resultaba muy molesto que se sintiera con la moral por las nubes. Para que conste, la única razón por la que aún no la he bloqueado es porque, en caso de que le ocurra algo a mi padre, quiero poder enterarme. Y sé que a pesar de nuestras diferencias, estoy seguro de que ella va a seguir informándome en caso de accidente o enfermedad o lo que sea. De todos modos, esa es literalmente la única razón por la que todavía le he dado acceso a mí. Sé que la mayoría de la gente me aconsejaría no tener contacto, pero no creo que sea posible para mí, porque el hecho de que mi padre haya sido un padre terrible conmigo no significa necesariamente que yo también tenga que ser una hija terrible para él. Puede que esto no tenga sentido para mucha gente, pero esta es mi moral y me voy a atener a ella. Así que agradecería que la gente no hiciera comentarios al respecto. Ahora volviendo al mensaje que me había enviado, decía: Hola, acabamos de volver de Hawái y muchos de nuestros familiares ya se han puesto en contacto con nosotros, y piensan que nos equivocamos al elegir el día de vuestra boda para esparcir las cenizas de mi gato. No me sorprende que hayas elegido contar esta historia a todo el mundo y retratarnos de forma negativa, pero me decepciona que sigas metiéndote conmigo a pesar de que sabes que estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida. Realmente me gustaría que no hubieras hablado mal de mí y de papá porque somos familia, y tú, más que nadie, deberías entender que es muy difícil perder a un ser querido. Realmente esperaba que hubieras tenido más compasión de mí, pero en fin, obviamente no es el caso. Papá también se ha dado cuenta de que le has bloqueado, y está muy enfadado por ello, así que creo que deberías deshacerlo. Y honestamente, todo lo que tengo que decir es que necesitas ser un poco más considerado con nosotros. No puedes ir por la vida sin pensar en nadie más que en ti y esperar que la gente esté de acuerdo con eso. Espero que entiendas lo que quiero decir y te disculpes. Incluso si no lo haces, no me va a sorprender porque si sigues eligiendo odiarme en este momento, es muy poco lo que puedo esperar de ti. El tono del mensaje en sí me cabreó mucho, y luego el contenido. Ni siquiera quiero decir nada al respecto porque podría acabar maldiciéndola aquí. Era tan pretencioso y santurrón que, sinceramente, quise bloquearla, pero después de pensarlo un rato, decidí crear mi propia respuesta y se la envié. Katie, les conté a nuestros familiares por qué papá y tú no fuisteis a la boda y decidí ser sincera porque no soy una mentirosa. Además, al decidir no asistir a mi boda, tú misma te pusiste en esa situación, y creo que es muy injusto esperar que os cubra, sobre todo dadas las circunstancias actuales, ya que los dos habéis sido muy poco amables conmigo. Ni siquiera pudisteis pensar en mí el día de mi boda e intentar ponerme en primer lugar solo por un día, así que realmente no creo que tenga nada por lo que disculparme. Si papá está molesto por el hecho de que lo bloqueé, probablemente debería haber pensado las cosas antes en lugar de lamentarse ahora. Ya he tomado una decisión y no quiero tener ningún contacto con ninguno de los dos, así que os agradecería mucho que no os pusierais en contacto conmigo después de esto a menos que sea una emergencia. Entonces podéis mandarme un mensaje o llamarme, pero a menos que haya alguna situación urgente, realmente me gustaría que no contactarais conmigo en absoluto ya que no tengo ningún interés en hablar ni con papá ni contigo. Ambos me habéis hecho mucho daño en los últimos años, y estoy de acuerdo con lo que dijo papá. Sería mejor que pasáramos algún tiempo separados por ahora. Ahora soy una mujer casada y quiero pasar los próximos 2 años intentando disfrutar de mi vida con mi marido. Ahora mismo,
Él es la única familia que tengo. Os deseo a los dos lo mejor en vuestra vida. Adiós. Después de enseñárselo a Andy, le envié ese mensaje, y ella acaba de responderme hace un par de minutos. Dijo que respetaría mis deseos y también añadió que mi padre seguía muy enfadado por mi decisión de no hablar con ellos, pero no podía evitarlo. Ellos se lo buscaron. Sé que Katy está contenta de no tener que hablar conmigo, y si mi padre está realmente tan disgustado, pues qué pena, porque, como he dicho, esto es culpa suya. De todos modos, ahora voy a intentar disfrutar de mi luna de miel. Llevamos mucho tiempo planeándolo y me merezco divertirme ahora.